Bien, amigos, nos encontramos con el ex viceministro de Minas, el ingeniero Pedro Gamio. De energía. De energía, Pedro Gamio. Gracias, Pedro, disculpa el error. No, por favor. Muchas gracias por tu presencia. Tú fuiste uno de los panelistas de la impresionante presentación del político, ex candidato presidencial Al Gore, en este evento denominado Las 3 R's. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, creo que ha sido una iniciativa muy positiva traer al señor Al Gore al Perú a hacer algunas reflexiones. El grupo Telefónica tuvo esta iniciativa y hubo algunos paneles donde yo tuve la oportunidad de participar disertando el tema de energías renovables. Pero si podemos hacer una reflexión para compartir con todos sobre lo que significa Al Gore, ¿no? Al Gore es un vicepresidente de los Estados Unidos, ex vicepresidente, que ha asumido un compromiso de hacer que la clase dirigente mundial y el conjunto de la sociedad globalizada tome conciencia de que mientras demore más la reingeniería del modelo de desarrollo mundial, más van a ser los problemas, mayores van a ser los problemas, mayores van a ser las circunstancias muy difíciles que va a atravesar el mundo entero. En el caso peruano, es el país considerado el cuarto país más vulnerable al cambio climático. Hace pocos meses en el Cusco 20.000 personas se han quedado sin vivienda. Hoy han comenzado los problemas de nuevo. Hay ya regiones del Perú donde la gente aparentemente está contenta porque ve que el agua corre mucho más que antes, pero es porque se están produciendo deshielos. Hemos perdido casi la cuarta parte de nuestra masa de hielo en los glaciares. Vamos a tener, de acuerdo ya a lo que los expertos han identificado, sequías como antes no hemos visto y lluvias como antes no hemos visto. Entonces, ¿cómo nos preparamos frente a esos escenarios? Al día de hoy, por ejemplo, de acuerdo al Banco Mundial, el costo de la contaminación, producto de malas prácticas en las ciudades y en el campo, estamos ya con una factura que implica casi el 5% de nuestro Producto Bruto Interno, al día de hoy. Si a eso le sumamos lo que va a ocurrir el 2025, de acuerdo a estudios con impacto del cambio climático, este porcentaje, si no hacemos nada hoy, se duplica. Ningún país puede sacar adelante la economía si es que tiene una factura que significa en costos el 10% de su Producto Bruto Interno, porque ello va a determinar una pérdida de la calidad de vida de los peruanos. Entonces, lo que dijo el señor Gore es: hagamos todo lo necesario para que este milagro que significa el Perú en el mundo, de ser uno de los pocos países que ha tenido tasas de crecimiento positivas en medio de la crisis mundial, para que esto sea sostenible, para que esto perdure en el tiempo, tenemos que hacer una reingeniería que implica, por ejemplo, cualquier bien que el Perú produce y que exporta al mundo, tiene que tener huella ecológica. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, producimos prendas textiles, tendrán que tener la certificación de que en su elaboración, desde el momento mismo que se consigue el algodón en la chacra para ser utilizado para la producción de polos, la producción de gases de efecto invernadero, qué tipo de energía ha utilizado en todo ese proceso productivo. Igual con los minerales del Perú, de la misma manera con cualquier producto alimenticio del Perú. La huella ecológica va a ser un requisito para acceder a los mercados de Europa, a los mercados de Asia, al mercado norteamericano. Entonces, ¿cuántos industriales, cuántos empresarios peruanos se están preparando frente a ese escenario? Incluso a nivel, por ejemplo, de micro y pequeña empresa, en alguna oportunidad, no recuerdo bien si lo conversamos contigo en este mismo programa o con otro experto en el tema, disculpa que no me acuerdo en este momento, pero se mencionó que, por ejemplo, hasta las microempresas, hasta en los mercados, se podrían otorgar algún tipo de certificado de buenas prácticas ambientales, ¿no? De tal manera que a todo nivel la gente se concientice sobre la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente. Completamente de acuerdo. La población económicamente activa tiene una característica en el Perú: el 80% son pymes. Es decir, la economía en el Perú no se mueve
en base a los proyectos de las grandes empresas, que son importantes y son bienvenidos. Hay que saber tratar con el capital extranjero porque el Perú necesita de él para desarrollarse, pero la economía en sus cimientos, la economía del día a día, la economía que se contrajo a nivel mundial porque nuestros productos ya no eran comprados en la demanda del año anterior por la crisis que se produjo a nivel mundial con los Estados Unidos y que luego se extendió a Europa. ¿Qué fue lo que ha sostenido la economía peruana? La pequeña y mediana empresa. Entonces, la pequeña y mediana empresa necesita programas de eficiencia energética para modernizar el caldero, por ejemplo, modernizar el sistema para fabricar zapatos o muebles de madera en Villa El Salvador, buscar que la tecnología aplicada, adecuada, estudiada para hacer más rentable el negocio y a su vez utilizar energía limpia para tener la certificación y no tener impedimentos para acceder a los mercados, creo que es un reto, pero tenemos un déficit tremendo, que es el de tecnología y de construcción de capacidades, educación. Tú que tienes orígenes arequipeños, según me comentaste alguna vez, o eres arequipeño, para más... Tengo orígenes arequipeños. Tienes orígenes arequipeños. Por ejemplo, Arequipa se caracteriza por ser una de las ciudades con mayor cantidad de termas solares, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tendría que hacer Arequipa como sociedad, como metrópoli, para, digamos, obtener algún tipo de beneficio, bono de carbono, en fin, todas estas cosas que hoy en día cómo se puede organizar la sociedad? Las termas solares de Arequipa que ya se están exportando al resto del Perú, y es más, hay una empresa arequipeña que ha desarrollado un acuerdo con una empresa brasileña, con una de las grandes empresas brasileñas, porque el costo de producción en el Perú es menor al costo de producir una terma en el Brasil. Entonces, esta sociedad entre David y Goliat está permitiendo que una empresa peruana entre a niveles competitivos internacionales. El consejo y reflexión es básicamente aplicar el concepto del mecanismo de desarrollo limpio programático, que significa los bonos de carbono, es decir, estas fuentes de financiamiento que vienen con las prácticas sanas de no producir gases de efecto invernadero a la hora de sacar adelante un emprendimiento. Con termas solares yo evito que se queme petróleo para calentar el agua. Eso puede ser incentivado con unos bonos de carbono por las emisiones que dejo de producir, y eso implicará, en el caso de las termas, 2-3 puntos más de rentabilidad a quien opera ese negocio. ¿A qué entidad pública le correspondería dirigir o hacer esta gestión? ¿Al municipio, al gobierno regional? Lo que tienen que hacer estas personas es hablar con el FONAN, que depende del Ministerio del Ambiente, y ahí está la directora, la señora Julia Justo, que es la que promueve el uso de bonos de carbono en todos los emprendimientos o proyectos que implican una sustitución del petróleo o el carbón o cualquier combustible de origen fósil que contamine. Si yo saco adelante, por ejemplo, un programa de ciclo combinado en generación eléctrica, ¿qué cosa es el ciclo combinado en generación eléctrica? Utilizo una tercera turbina con el vapor de quemar el gas de 2 turbinas más la tercera, cierro ese ciclo, me da derecho a bonos de carbono porque estoy reduciendo la producción de gases de efecto invernadero, de gases contaminantes. Eso me permite beneficiarme del circuito financiero de los bonos de carbono. Pero la iniciativa siempre es o de la sociedad civil o de la empresa privada, no directamente. El Estado, a través del FONAN, conoce las reglas de juego, las condiciones para armar un expediente, porque esto va a un registro de Naciones Unidas. Hablando con realismo, se supone que debería durar 1 año el procedimiento, pero en la práctica son 2 años, pero al final le da mayor rentabilidad a los proyectos. Por ejemplo, una microcentral hidroeléctrica que califica para este mecanismo de desarrollo limpio puede ganar 2 puntos en su rentabilidad. Si tiene una rentabilidad de 12 o 13%, puede ir a 15%, que ya es un negocio muy atractivo para cualquier inversionista aquí y en cualquier parte del mundo. De la misma manera, si yo produzco oro, plata, estaño, cadmio, cualquier tipo de mineral, puedo, con el cambio de la matriz energética de mi sistema productivo, sacar adelante la certificación que me permita conquistar mercados. El 75% de la minería peruana utiliza todavía combustibles, digamos, fósiles. El 25% ya cambió, y eso ha sido una iniciativa propia de la minería peruana.
la idea es, y esto es algo que hemos discutido cuando he tenido oportunidad de estar en el Congreso Minero e interactuar con los empresarios mineros, es apostemos al cambio, y eso le va a dar más licencia social, le va a dar valor agregado a su producción y le va a garantizar el mercado de exportación, porque el Perú no puede salir adelante sin su minería. Necesita su minería, pero una minería que tenga estándares internacionales, que demuestre fehacientemente que no contamina y que le da la renta al Estado para la salud pública, para las carreteras, para los maestros, para la seguridad pública. Entonces, el tema, y ahí viene el otro problema, que también mencionó Al Gore en algún momento, ante una pregunta, la minería informal, que es un desastre para el país. Yo estoy de acuerdo con la última opinión del ministro Bragg, que ya es un problema a la seguridad nacional. Ya existen las normas, si no se cumple cabalmente con un calendario que puede ser de 24 meses de adecuación al respeto de normas ambientales, después de ese plazo se tiene que aplicar una ley que considere delito el utilizar cianuro, el utilizar mercurio, que pone en riesgo la vida de la persona que está utilizando esos productos contaminantes, y una pequeña cantidad puesta en una fuente de agua puede poner en riesgo la salud y la vida de todos los pobladores kilómetros más allá, que es donde va los ríos en las ciudades. En el tiempo, la actividad informal. La foto satelital del daño ambiental en Madre de Dios es terrible, es terrible. Hay que actuar enérgicamente porque si no el daño va a ser mayor. Y en Chile, en Colombia, en otros países hermanos, hay minería artesanal, pero tiene que respetar ciertos protocolos ambientales, por su propia salud, por la sostenibilidad de su actividad y por respeto a la vida y al ecosistema. Le piden un corte, Pedro. Regresamos, estamos con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía de este gobierno. Regresamos, no se vayan, esto es Hora 8.